El banquete de almas perdidas, cuando la oscuridad celebra su festín, en los límites del reino de lo desconocido, donde las sombras danzan en la frontera entre la realidad y la fantasía, existe un evento legendario conocido como el banquete de almas perdidas. Esta festividad macabra, solo susurrada en los rincones más oscuros de las historias, se celebra en el reino de las sombras, donde las almas errantes y los seres de la oscuridad se reúnen para un banquete que trasciende los límites de la mortalidad. La historia se centra en Lucía, una joven que, por azares del destino, fue testigo de este misterioso evento. En una noche en la que la luna era solo un débil destello y las estrellas temblaban como si presintieran la presencia de algo más allá, Lucía se encontró transportada a un lugar entre dimensiones. El paisaje que se extendía ante ella era surrealista, con árboles retorcidos que parecían gemir en agonía, y un cielo que era una mezcla de tonos oscuros y brillantes destellos espectrales. En el centro de todo, se alzaba un imponente salón de aspecto gótico, donde resonaban ecos de risas siniestras y murmullos ininteligibles. Lucía, aunque abrumada por la extrañeza del lugar, sintió una atracción inexplicable hacia el salón. Al atravesar las puertas sombrías, se encontró en un escenario surrealista. Mesas adornadas con manteles negros se extendían por el salón, y figuras etéreas ocupaban los asientos, sus rostros envueltos en sombras que hacían difícil distinguir sus facciones. En el centro de cada mesa, se disponían platos llenos de oscuridad, emanando un resplandor que parecía ser la esencia misma de las almas perdidas. Lucía se dio cuenta de que estaba en el banquete de almas perdidas, una celebración donde las criaturas de la penumbra se reunían para compartir historias de sufrimiento y despedirse de las ataduras terrenales. A medida que avanzaba por el salón, las criaturas sombrías le contaron a Lucía sus historias, almas que buscaron venganza, entidades que perdieron su humanidad, y espíritus que fueron olvidados por el paso del tiempo. Cada relato estaba imbuido de melancolía y anhelo, un testimonio de las tragedias que tejían el tapiz del reino de las sombras. En un rincón oscuro del salón, Lucía notó la presencia de una figura imponente, el anfitrión del banquete, una entidad envuelta en una oscuridad más profunda que cualquier sombra presente. El anfitrión, con una voz que resonaba como un susurro en la brisa nocturna, invitó a Lucía a unirse al banquete, compartiendo su propia historia de pérdida y redención. En el transcurso del banquete, Lucía se vio inmersa en visiones de mundos olvidados y tragedias que trascendían la comprensión humana. El velo entre la vida y la muerte se desvaneció, y Lucía sintió el peso de las almas perdidas sobre sus hombros. Se convirtió en la narradora de sus historias, una portadora de las memorias de aquellos que habían sido olvidados por el tiempo. Con el alba, cuando las sombras se retiraron y el reino de las sombras se desvaneció como un sueño fugaz, Lucía se encontró de vuelta en su propio mundo. El banquete de almas perdidas dejó de ser una pesadilla para convertirse en una experiencia que la marcó profundamente. A lo largo de los días que siguieron, Lucía se dio cuenta de que llevaba consigo una parte de la oscuridad que había presenciado en el banquete. Sus ojos reflejaban el conocimiento de las almas perdidas, y su corazón latía al ritmo de las historias que había compartido en el reino de las sombras. El banquete de almas perdidas se convirtió en una leyenda que Lucía compartió con aquellos dispuestos a escuchar. Una historia que recordaba a todos que en lo más profundo de la oscuridad yace una red de historias entrelazadas que buscan ser contadas. Lucía, convertida en una tejedora de almas, entendió que la línea entre la luz y la oscuridad es más delgada de lo que uno puede imaginar, y que a veces es necesario sumergirse en las sombras para comprender la verdadera naturaleza de la luz. El bosque de las mariposas negras. En los confines de un pueblo olvidado, se extendía un bosque enigmático que albergaba una leyenda única, el bosque de las mariposas negras. Se decía que en noches de luna llena, este lugar cobraba vida con la danza sutil de mariposas negras que poseían un encanto mágico y un secreto ancestral. Una joven, fascinada por la mística leyenda, decidió aventurarse en el bosque en una noche iluminada por la plata de la luna. A medida que avanzaba entre los árboles centenarios, las sombras se fundían con las luces de las luciérnagas, creando un espectáculo etéreo que anticipaba el misterio que se avecinaba. P.O.T.O. La joven se encontró en un claro donde las mariposas negras comenzaron a danzar a su alrededor. Cada aleteo desprendía un brillo mágico, y el aire se impregnaba de una energía única que parecía conectar el mundo natural con algo más allá de la comprensión humana. A medida que se sumergía en la danza hipnótica de las mariposas, la joven se dio cuenta de que cada una representaba los sueños y deseos de aquellos que alguna vez habían caminado por el bosque.
Las mariposas eran guardianas de historias perdidas, custodias de secretos enterrados en el tejido del bosque. Guiada por la luz titilante de las mariposas negras, la joven emprendió un viaje por la memoria colectiva del bosque. Se encontró con escenas del pasado, amores perdidos, momentos de éxtasis y suspiros de desesperación. Cada mariposa tejía una narrativa única, y la joven se convirtió en la espectadora de historias que habían sido olvidadas por el tiempo. A medida que avanzabas, descubría que las mariposas negras no solo guardaban recuerdos, sino que también tenían el poder de otorgar visiones del futuro. Entre las sombras de las hojas, vislumbraba destellos de posibles destinos, de caminos que divergían en el bosque infinito del tiempo. Al regresar al pueblo con el alba, la joven llevaba consigo las historias de El bosque de las mariposas negras. La leyenda tomó nueva forma a través de sus experiencias, recordando a quienes la escuchaban que la magia del pasado y la promesa del futuro se entrelazan en los momentos efímeros de la vida. El bosque, custodiado por las mariposas negras, seguía siendo un lugar de encuentro entre la realidad y la fantasía, donde los sueños de aquellos que se aventuraban a cruzar sus límites se convertían en parte eterna de su tejido misterioso.